Buenas, vamos a pasar a la parte de rininología, de estudio de los principales síndromes y síntomas de la nariz, y empezamos justamente con un síntoma, ¿de acuerdo? La epistaxis. La epistaxis es un proceso bastante frecuente, que lo veréis en las consultas de atención primaria, y sobre todo, yo como otorrino es como la urgencia más frecuente que encontramos. Las epistaxis es un término que viene del griego, que es sangrado gota a gota, ¿de acuerdo? Y es pues, el sangrado nasal típico que podemos encontrar. ¿Cuáles son las causas de epistaxis? Pues hay diferentes causas. Las más frecuentes son las causas sistémicas, ¿de acuerdo? Aterosclerosis, toma de anticoagulantes orales, toma de antiagregantes orales, alteraciones en la coagulación, todo eso puede hacer que el paciente tenga más tendencia al sangrado, y esa tendencia al sangrado pues exprese como una mayor incidencia de epistaxis. Pero por supuesto también encontramos causas locales, ¿de acuerdo? Traumatismos, procesos infecciosos o tumores. ¿Por qué sangra tanto la nariz? Pues la nariz sangra tanto porque es una estructura que está muy vascularizada. Fijaos en esta imagen. Lo que encontramos es que aquí existen una marabunta de vasos, ¿de acuerdo? Que hacen un montón de anastomosis entre sí y hace que estos vasos sean pues con una pared mucho más fina y más sumamente expuesta a roturas o pequeñas fracturas que produzcan sangrado. En función de donde se origine la epistaxis encontramos dos tipos. Las epistaxis anteriores, coged el boli para que lo veáis. Epistaxis anteriores, que justamente serían en el plexo de Kieselbach, que es una zona en la cual hay unas anastomosis de arterias etmoidales y arterias labiales, y que se caracterizan en un 90% de los casos por un sangrado anterior. ¿De acuerdo? El paciente pues típicamente viene con un aumento del sangrado y que va cayendo por delante de la nariz. Es muy raro que el paciente venga expulsando coágulos, ¿de acuerdo? Un sangrado anterior. Yo os he dicho que es lo más frecuente de todos. Si estos sangrados anteriores, simplemente con compresión, lo vamos a ver ahora, suelen ceder. Y en un 10% de los casos se puede producir un sangrado posterior, ¿de acuerdo? Y suelen ser por ramas de la arteria esfenopalatina, que es una arteria de mucho más calibre que las arterias que nutren el plexo de Kieselbach, y en este caso el sangrado posterior se caracteriza por una emisión de sangre hacia atrás, hacia faringe, y por tanto la expulsión de coágulos por la boca, ¿de acuerdo? Son epistaxis con mucho más volumen de pérdida sanguínea. Hay que tener en cuenta que la epistaxis al final es un proceso de sangrado en un ser vivo, por tanto es súper importante tomar constantes vitales siempre, frecuencia cardíaca y lo más importante de todo, la tensión arterial, ¿de acuerdo? Crisis hipertensivas se pueden expresar como epistaxis, ¿vale? Y simplemente corrigiendo la tensión arterial, la epistaxis suele ceder, ¿de acuerdo? Pero también hay que tenerlo en cuenta. Tomar constantes vitales antes de que se produzca antes de iniciar un tratamiento de exploración. Una vez que el paciente veamos que está hemodinámicamente estable, que está bien, pero sigue sangrando, ¿qué tenemos que hacer? Muy sencillo, sobre todo para vosotros, esta primera diapositiva, ¿de acuerdo? Que sería por lo que podemos hacer un poco de perogrullo. Lo primero, mirar la nariz por dentro. Si tenemos a nuestra disposición un rinoscopio, sería ver la nariz, y si vemos un punto sangrante a través del nitrato de plata, pues intentar cauterizarlo, intentar quemarlo para así bloquear un nuevo sangrado. Si aún así no tenemos esto, o si una vez hecho esto el paciente sigue sangrando, tenemos que dedicarnos a hacer un taponamiento anterior. Hay multitud de técnicas para hacer un taponamiento anterior. Lo más básico y que todo el mundo dispone son de gasas, ¿de acuerdo? Importantísimo meter las gasas en vaselina o en algún tipo de pomada, por ejemplo, pomadas con antibiótico como la blastoestimulina. ¿Por qué? Porque si tú metes una gasa seca dentro de la nariz y justamente la costra se forma sobre esa gasa seca, al retirarlo no es infrecuente que retires también la costra y que sangre. Por tanto, siempre tiene que estar lubricada, ¿de acuerdo? Y la vaselina o la blastoestimulina son dos ungüentos que van perfectos para este proceso. Y luego hay otros dispositivos, como pueden ser dispositivos autoexpandibles, ¿vale? Que tienen pues la misma ingeniería pues que un tampón, ¿de acuerdo? Que lo que se hace es meter en la fosa nasal y con un suero o bien con la sangre que se está produciendo se empiezan a expandir y produce una compresión sobre el vaso sangrante. Lo mismo, la introducción y la extracción de estos dispositivos tiene que ser siempre producida en un ambiente con la mejor o la mayor humedad posible para evitar nuevos resangrados a este nivel.
Si vemos que, aparte de esto, el paciente sigue sangrando y no lo podemos controlar, es el momento de derivarlos de manera urgente al hospital, ¿de acuerdo? Para que allí se haga una exploración más rigurosa, disponemos de endoscopios, de fibroscopios, y por tanto podemos ver de dónde viene efectivamente este sangrado. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues en el hospital lo que solemos hacer, para que os suene, lo primero es un neumotaponamiento, ¿de acuerdo? Si vemos que con presión de los taponamientos con procesos autoexpandibles o dispositivos autoexpandibles o un taponamiento con gasas no funciona a la hora de controlar una hemorragia, podemos poner un taponamiento que lleva más presión, que es el neumotaponamiento. Son estos dispositivos que se hinchan pues, con agua destilada o simplemente con aire, y en muchas ocasiones llevan una malla de trombina, que además esa malla de trombina se pega a nivel del sangrado y por tanto favorece que se forme un coágulo. Si aún así el paciente sigue sangrando, anteriormente, de acuerdo, porque esto cada vez pues, se está dejando de hacer, se está quedando un poquito más obsoleto, se hace un taponamiento posterior. ¿Qué es un taponamiento posterior? Un taponamiento posterior simplemente consiste en introducir este paquete de gasas a nivel del caput y se introduce a nivel de la orofaringe. Yo os digo, esto que os suene porque prácticamente no se realiza ya. Con el desarrollo de la cirugía, cuando un paciente sospechamos que tiene una epistaxis posterior o que ya le hemos puesto el neumotaponamiento y sigue sangrando, lo que hacemos es meterlo en quirófano y a realizar una ligadura de la arteria esfenopalatina. La ligadura de la arteria esfenopalatina es un proceso que genera muy poca mortalidad en relación con el taponamiento posterior y por tanto ahora mismo es el tratamiento de elección en estos pacientes. Cualquier tipo de taponamiento tiene que dejarse 48 horas, ¿vale? Y siempre la retirada tiene que ser, como hemos dicho, con el proceso de mayor hidratación posible, ya sea con irrigaciones de suero o poniendo un poquito más de pomada alrededor del tapón para favorecer una extracción limpia y segura, ¿de acuerdo? Y es muy importante que estos pacientes durante el proceso de epistaxis pues que hagan pues, dietas blandas, frías, que no cojan peso y que hagan un reposo relativo. Y hasta aquí la clase de epistaxis. Espero que os haya quedado claro y nos vemos en la siguiente clase.